bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es eso, un espacio para discutir, reflexionar, analizar cuestiones relacionadas con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. El día de hoy, como lo prometimos la vez pasada, vamos a tener un programa para hablar sobre las lesbofobias 2. ¿Por qué 2? Porque, bueno, se quedaron muchos temas en el tintero la vez pasada con nuestras invitadas y pues consideramos muy importante continuar hablando sobre las prácticas discriminatorias, los estereotipos, las violencias que viven las mujeres lesbianas en la Ciudad de México. La vez pasada estuvimos hablando precisamente sobre los estereotipos, sobre los prejuicios que pesan sobre las lesbianas. Estuvimos empezando a hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con la familia, algunas cuestiones relacionadas con la salud, particularmente con la salud sexual y reproductiva y con la salud mental. Como saben, en la Ciudad de México está reconocida la desigualdad desde una perspectiva estructural, además de entender el principio de igualdad y no discriminación como un principio transversal fundamental que tiene que regir todas las tareas, no solamente de las autoridades, sino también las relaciones entre particulares. El principio de igualdad y no discriminación es un principio y un valor que regula todo lo que sucede en esta ciudad. Y en ese sentido, el hecho de que se reconozca la desigualdad desde esta perspectiva estructural y se reconozcan grupos de atención prioritaria, cruzados y entendidos, por supuesto, desde una perspectiva interseccional, nos obliga a analizar pues las violencias, la discriminación que viven las mujeres lesbianas a partir de sistemas de opresión sexistas y heteronormativos. Entonces, pues esa es la perspectiva con la que estamos platicando con las invitadas que me acompañan en el programa de hoy y que, bueno, pues queremos retomar un poco esta conversación que estábamos teniendo la vez pasada y pues para ello me acompañan nuevamente Ana de Alejandro García, quien es activista feminista, lesbiana, madre y bloguera. También nuevamente me acompaña Sofía Poiré, que es coordinadora de programa En Balance AC. Y esta vez nos acompaña mi querida Sandra López Cañedo, quien es directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual en la Ciudad de México, también madre lesbiana. Y pues eso me parece pues muy importante que nos acompañen dos madres, justo para platicar también sobre estas cuestiones de la diversidad familiar, que ahorita ya vamos a entrar en ese detalle. Pero antes que nada, nos gustaría entrar y abrir este programa un poco retomando del tema pasado que tiene que ver con los estereotipos y que tiene que ver con la salud. Y lo quiero llevar al tema de los llamados ECOSIGs. ECOSIG quiere decir, son las siglas de los esfuerzos para corregir. Ahorita vamos a hablar porque el verbo corregir no gusta mucho, pero así es como se han definido. Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, y que se refiere precisamente principalmente, pero ahorita también van a explicar todo esto, a las llamadas terapias de conversión, y que en este espacio y que desde COPRED hemos insistido en que primero no hay nada que curar, no hay nada que corregir, ya lo decían ustedes, y sobre todo que son delitos y que son fraudes. Entonces, Sofía, me voy contigo para empezar justo con el tema que tú querías plantear de qué incluyen estos esfuerzos y bueno, pues de qué se trata. Claro, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues sí, o sea, la verdad es que las personas que somos de la diversidad, de la disidencia sexual y genérica, pues somos siempre constantemente víctimas u objeto de violencia que tiene que ver con la intención de cambiar la manera en la que vivimos nuestra sexualidad y nuestro género, ¿no? Es decir, que puede ser un intento de modificar la manera en la que expresamos nuestro género, es decir, a través de nuestra apariencia, a través de tan solo nuestro corte de pelo, el utilizar o no maquillaje, etcétera. Puede ser también la intención de modificar nuevamente por quienes sentimos deseo, por quienes sentimos afecto, con quienes nos relacionamos de manera sexual y afectiva, etcétera. Y también puede ser como el intento de modificar nuestra identidad de género cuando se trata de personas trans y no binarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de intentos de modificar cómo vivimos nuestra sexualidad y nuestro género para adaptarnos a la norma de cómo se supone, entre comillas, que deberíamos de ser, es decir, heterosexuales y cisgénero, y de una manera que corresponda al estereotipo de género que se espera de nosotros,
pues todo eso implica cierto tipo de violencia, ¿no? Y entonces que se tipifica, en el caso de la Ciudad de México, con este acrónimo que mencionas de los ECOCIG, quizá efectivamente podríamos cambiar el verbo de corregir, porque pues si no hay nada que corregir, a lo mejor es más como una cuestión de normarnos, ¿no? Así como nos tratan de apegar a la norma de cómo deberíamos de vivir nuestra sexualidad y nuestro género, pero obviamente es una norma que es nociva, que la podríamos cuestionar muchísimo, o sea, y criticable, ¿no? La verdad es que somos muy felices y vivimos mucho bienestar desde esta disidencia, ¿no? Entonces, eso. Y por otro lado, pues estos intentos, estos esfuerzos pueden darse en distintas escalas, por distintas personas, en distintos contextos, y entonces pueden venir tanto por parte de nuestra familia, ¿no? Que nos puede como agredir verbalmente, psicológicamente, económicamente, patrimonialmente, sexualmente, físicamente, ¿no? Como de todas estas maneras, porque, ¿no? Tenemos esa disidencia y podríamos considerar que tratan de corregirnos en el sentido de que, pues finalmente es una amenaza, ¿no? Nos agreden porque somos disidentes y entonces con esa amenaza del castigo, con esa amenaza de la violencia, entonces hay una especie de intento o de esperanza o de intención, objetivo, de que volvamos a esa norma, ¿no? Sexual y de género. Pero lamentablemente estos esfuerzos pueden ser nuevamente desde esos insultos que podemos vivir por parte de nuestras familias y transformarse en estos, lo que suelen llamarse como terapias de conversión que ya mencionabas, que pueden ser estos esfuerzos muchísimo más organizados, ¿no? Donde hay gente que pretende ser profesional y que pretende poderte ofrecer una cura, entre comillas, para que dejes de ser gay, que dejes de ser trans, que dejes de ser lo que sea. Y entonces, a cambio de muchas veces de dinero y a través de procedimientos que de todo tipo pseudo psicológicos, pseudo, inclusive utilizan como justificación la religión y demás, pues torturan concretamente a las personas LGBT para que nos apeguemos a la norma, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso es lo que podría decir sobre esos intentos. Muchas gracias, Sofía. Y sí, justo desde julio del 2020, en la Ciudad de México están sancionados por la vía penal estos esfuerzos, estos intentos por modificar el ser de las personas, ¿no? Porque pasa no solamente por la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género. Sandra, también querías hacer algún comentario justamente sobre el tema y el tema de corregir, ¿no? Querías como un poco ahondar en el verbo. Adelante. Gracias, queridas. Pues yo estaba muy de acuerdo con Sofía en el tema de el verbo no es el mejor, tal vez. Precisamente no hay absolutamente nada que corregir. No te puedes esforzar en corregir nada, porque además corregir implica cambiar algo que está mal para hacer que esté bien. Entonces, pues no es que nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión estén mal. Entonces no puedes corregir algo que no está mal. Entonces por eso el simple hecho de poner un esfuerzo para corregir hace que tal vez haya personas que puedan pensar que sí hay algo inherentemente malo dentro de nuestras formas de vivir, pero bueno, claramente no. Pero en fin, creo que al final del día poner el tema y decir ecocijo, digamos como lo digamos, cumple su función, que es dejar muy claro para la sociedad toda que no se pueden meter con nosotras, con nosotros, con nosotros y con quién somos, con nuestra identidad sexual en general. Y bueno, nada más decir que justamente los matices en los que las mujeres particularmente o las personas gestantes vivimos estos esfuerzos para normarnos pueden ser súper sutiles. Y la cosa es que tenemos, por ejemplo, bueno, voy a hablar ahora desde la Red de Madres Lesbianas en México, porque fue el primer lugar en el que yo vi claramente como los resultados de estas, perdón, torturas y de estas violaciones terribles, porque hay un montón de mujeres que se casaron, tuvieron que casarse porque tenían a la mamá, a la abuelita, al papá, al tío, a todo el mundo diciéndole: te voy a correr de mi casa, te voy a desheredar, te tienes que casar, tienes que darme un nieto, hazle como puedas. Y esa es la sutil. La violenta es directamente mandar al vecino, amigo, sacerdote, pastor,
compañero, quien sea, y directamente violar y violar y violar a las mujeres hasta que se embaracen. No tienen idea de cuántos niños y niñas tenemos dentro de la red de madres lesbianas en México que son productos de violaciones constantes con el objetivo de que, bueno, si tienes un hijo, ya, se te va a quitar lo lesbiana porque seguramente lo que te faltaban eran hormonas o experiencias o lo que fuera. Y desafortunadamente tenemos pues un montón de chiquitines y chiquitinas productos de estas violaciones que por supuesto ahora son muy llamados, son muy contenidos, que en muchas ocasiones han sido recogidos por las madres no gestantes, tan temprano como en las etapas de gestación, pues, o si no, muy pequeños y pequeñas, y son reconocidos ya como hijos de dos madres o hijas de dos madres, pero es una problemática tremenda. O sea, imagina el trabajo que cuesta recuperarse emocional y psicológicamente de tanta violencia, pues tanta violencia además ejercida por las personas que se supone que estaban ahí para cuidarte. Creo que eso es lo terrible de las ecosigs. Siempre, invariablemente, vienen de personas que tendrían que haber estado a tu cuidado. Tus papás, tus mamás, el sacerdote, los maestros, las maestras, siempre personas que están, y además generalmente en momentos súper sensibles de la vida de las personas, en etapas formativas, en la infancia para infancias trans específicamente, en adolescencia y juventud muy temprana para personas lesbianas, bisexuales y gays. Entonces, pues es un tema que es muy delicado y que no nada más tiene que ver con meterlos a un anexo, con mandarlos a terapias psicológicas con psicólogos y psicólogas de muy dudosa reputación, sino, insisto, con cosas muy sutiles. Por eso es muy importante, además del tipo penal, no dejar de hablar de esto y no dejar de darle herramientas a las adolescencias y a las infancias para que puedan defender siempre su derecho a la identidad, su derecho a ser. Gracias, Sandra. Qué fuerte eso que nos compartes sobre el tema de lesiges, ¿no? De muchas mujeres que forman parte de la red de madres, porque justo, ¿no? Como estas llamadas terapias, esfuerzos, intentos son violentos y si bien pues se ha dicho por algunas personas que se entiende que sus padres, sus madres lo hacen como un acto de amor, que lo sepan quienes nos están viendo, no ayudan, al contrario, le hacen muchísimo más daño a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes, porque precisamente lo que se necesita es respeto, amor, acompañamiento en esos espacios en donde pues es lo que estamos esperando. Ana, me voy contigo para cerrar este bloque con el tema justo, ¿no? Terapias, esfuerzos, intentos. ¿Qué vamos a hacer con eso en la Ciudad de México? Mira, yo en este momento lo hablaré también desde la red de madres, desde las experiencias personales que tengo, porque creo que las experiencias personales siempre tocan más, siempre nos hacen reflexionar las fibras. Y quiero decirte que en este momento yo estoy criando dentro de mis 4 hijos a 2 de esos hijos que Sandra menciona. Es decir, hijos que fueron producto de un esfuerzo por corregir la orientación sexual o la identidad de género. Quien es mi pareja ahora en algún momento de la vida se sintió obligada, se sintió en la necesidad de casarse con un hombre porque era lo correcto, lo normativo. Y esto nos habla de un sistema cultural, de un real heteropatriarcado que nos indica que la gente debe ser heterosexual, cis heterosexual, ¿ok? Y que tiene que tener esas vidas normativas, que las mujeres se deben de casar con hombres, que los hombres se deben de casar con mujeres, que el objetivo del matrimonio es procrear, ¿no? Entonces es una cosa gravísima. Por supuesto, como mencionó Sandra, estos hijos son muy queridos, son muy amables. Y ahora que tienen a sus 2 madres, yo creo que su vida no podría ser mejor. Pero estas son historias que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez y tenemos que contemplarlas, tenemos que saberlas, tenemos que decirlas, tenemos que nombrarlas, porque, y ya saben, aquí cabía perfecto la frase, porque lo que no se nombra no existe y tenemos que visibilizar la situación, tenemos que hacer notar que esto está sucediendo. Efectivamente,
Desde el 24 de julio de 2020 ya tenemos tipificado el tema de la fetocid. Y esto nos pone a pensar, ¿de verdad vamos a enviar a la cárcel a nuestros padres y nuestras madres? ¿Nos vamos a atrever a hacerlo? Porque yo tengo también historias de vida acompañando a las compañeras de la Red de Madres Lesbianas de México y de otras áreas, gente que incluso ha vivido en mi casa, que ha sido perseguida pistola en mano, que serían incapaces de ir a poner una denuncia, serían incapaces de ir y decir, mi madre me amenazó, mi madre me vendió, mi madre me obligó a casarme con este señor, ¿no? Gente que ha huido, que ha tenido sus papeles, a la que le hemos ayudado a sacar su pasaporte para irse a otro país, para huir de situaciones gravísimas, gravísimas. Pero entonces nos vamos a lo más extremo, o sea, estamos pensando que sí ha pasado, que el sacerdote va a llegar a la casa y les va a echar agua bendita y les va a perseguir por toda la sala. Sí, es una anécdota real, no les estoy inventando nada, afortunadamente no me pasó a mí. Pero es cosas que se han comentado precisamente en la sala de mi casa, que es su casa, y que han pasado todos los días, ¿ok? Pero también un esfuerzo, lo decíamos fuera del aire, es darle dinero a la compañera y decirle, a ver, si dejas a esta persona, si dejas de salir con ella, te voy a dar dinero para que vayas al cine, para que salgas con tus amigas, para que te compres ropa. Es más, te voy a comprar el carro que quería. Es más, te voy a mandar al viaje a Europa que estabas esperando. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores poblacionales y los esfuerzos son variados. No estamos siempre hablando de enviar a las personas al anexo. Quizá aquí presente yo sea la única que ha tenido la fortuna de visitar el bonito spa de Fray Bernardino, donde de verdad podemos ver personas que son llevadas porque no están haciendo lo que sus padres o sus madres quieren. Y eso puede incluir, eso totalmente incluye la orientación sexual y la identidad y expresión de género. Si no me estoy vistiendo como a mi mamá le gusta, si no me estoy viendo como a mi papá le gusta, si no estoy saliendo con quien mi tía quiere, por supuesto que puedo terminar encerrada en un psiquiátrico, pero también puedo terminar con muchas otras situaciones de vida. Entonces, tenemos que reflexionar y preguntarnos si de verdad el punitivismo, ¿verdad?, está sirviendo para todo esto. Tenemos que cuestionarnos si no es ya momento de tener un cambio de pensamiento, sino lo que tenemos que hacer es abordarlo desde la educación integral para toda la población y que sepamos que entonces de verdad la orientación sexual es algo inherente al ser humano, la identidad de género es algo inherente al ser humano, la expresión de género es algo inherente al ser humano, y que puede ser variada y fluida. Fluida no es fija. No me voy a quedar siempre viéndome igual, siendo igual, luciendo igual, estando igual en todos los momentos. Y esto también nos puede llegar y morder en la cola cuando hablamos de infancias trans, porque entonces no va a faltar quien diga que se le está corrigiendo la identidad y orientación a una persona en la infancia. O sea, lo dejamos por ahí para que lo reflexionemos, porque hay mucho que abordar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues yo creo que colocas un montón de temas, ¿no? Primero, el tema del punitivismo, efectivamente, ¿no? Me parece que pues se nos ha demostrado una y otra vez que la vía penal pues no es la vía para generar cambios culturales, que es lo que necesitamos precisamente para evitar, prevenir, eliminar la discriminación y las violencias, ¿no? Entonces, realmente pensar que por esa vía lo vamos a acabar, pues me parece que se nos ha demostrado un montón de veces que no. Y la segunda, el tema que tiene que ver justo con las violencias dentro de la familia, ¿no? Me parece que es muy importante hablar de esto. En este segundo bloque hablaremos sobre eso. Quiero cerrar diciendo y aprovechando que somos un programa que pasa por Justicia TV y quienes nos están viendo, no hay nada que corregir y no hay ninguna terapia, ningún esfuerzo, ningún intento que a mí me vaya a volver lesbiana
o que a una mujer lesbiana la vaya a volver heterosexual. O sea, así de fácil. Vamos a hacer un corte. Esto es Espacio Diverso y ahorita regresamos. Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre lesbofobias. Y pues hablábamos en el bloque anterior sobre estos llamados esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como ECOSIX, o en otros espacios como terapias de conversión. Ya estábamos hablando que no solamente contemplan estas terapias que dan pseudo especialistas o en espacios relacionados con algunas religiones, sino que también se refieren a cualquier intento por cambiar, por modificar la manera de ser de una persona, la manera de expresarse, la manera de identificarse, la manera de amar o de desear. Y precisamente estábamos diciendo que el verbo corregir pues no es adecuado porque justo cuando hablamos de corregir algo, pues estamos hablando de que hay un error, ¿no? Pienso como en una goma, ¿no? Que necesita borrar, que necesita cambiar ese error y no hay ningún error, no hay nada que corregir, no hay nada que cambiar porque las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones de género son tan diversas como lo es la humanidad. Y en esta plática estábamos hablando justo sobre el tema de las violencias y que muchas veces pues son las propias familias las que pues buscan modificar el ser de las personas. Y justo sobre este tema me gustaría que conversáramos sobre el tema de las violencias y sobre el tema ya de las familias lesbomaternales, que también había algunas precisiones que querían hacer ustedes en estos temas. Entonces, regreso contigo, Sandra, justo sobre el tema de violencias y sobre el tema de familias, lo que nos quisieras aportar sobre ello, tomando un poco la conversación. Claro que sí, Gera. Bueno, de entrada, tenemos que nunca quitarnos de la cabeza que las mujeres lesbianas vivimos constantemente en una lucha. Estamos luchando de entrada contra todo lo externo, precisamente hablando de los esfuerzos que se hacen para normarnos y de, por lo tanto, los hijos de las hijas que pueden nacer productos de estos esfuerzos. También, aunque no lo fuera, podemos ser, como en mi caso, por ejemplo, que yo por orientación sexual soy bisexual y después me asumo como una lesbiana por postura política. Mi hija viene de una relación con un hombre. Entonces, lo que tenemos, a mí afortunadamente no me pasó, mi familia, tanto mi familia como el padre de mi hija, aceptaron de una manera bastante tranquila que yo me casara con la que es ahora mi esposa desde 14 años, pero encontramos muchísimo en mujeres lesbianas que fueron madres antes, digamos, de asumirse lesbianas, que son perseguidas por sus familias, perdón, por sus familias de origen, o sea, perdón, mamá, papá, tías, las abuelitas y demás, y ellas mismas demandan la custodia de les hijes porque tú estás enferma, claramente no voy a permitir que le des esos ejemplos a nuestros nietos, ¿no? O nuestras nietas. Y también muchas veces el padre hace lo mismo. Lo terrible es que muchos jueces y juezas consideran que están en lo correcto, consideran que sí tienen que quitarle la custodia de sus hijas y además que tengan visitas supervisadas porque no vaya a ser que le vayas a transmitir ahí tu enfermedad del lesbianismo, ¿no? Del lesbianismo como enfermedad. Entonces, pues eso es una violencia muy fuerte que están viviendo acá. Luego, entre madres, o sea, algo que no platicamos mucho y que deberíamos hablar más, es la violencia que podemos ejercer entre mujeres lesbianas, específicamente entre madres. Además, por supuesto, de la violencia física, psicológica, económica, emocional, que sabemos que, pues, por supuesto que también somos capaces de hacerlo, particularmente porque no es como que nada más seamos mujeres lesbianas, nos atraviesan un montón de cosas, entonces el juego de poder no va por el género, pero sí puede ir por yo soy la que trabaja, entonces yo soy la que provee, por lo tanto yo tengo derechos sobre ti. Se reproduce constantemente la violencia que podemos ver dentro de parejas heterosexuales, que es básicamente la heteronorma, la traducimos y la ponemos en los contextos de familias lésbicas. Y lo peor de todo es que cuando vamos a denunciar, el MP dice, ¿cuál violencia de género? ¿Cuál violencia intrafamiliar? Ustedes difícilmente son una familia, o sea, ¿qué? A ver, ¿cómo te pego si es una mujer igual que tú? ¿Por qué no te defendiste? Como no entender, o sea, otra vez, es estar peleando
adentro una batalla y afuera otra constantemente. Entonces, se quedan muchas veces desprotegidas. Incluso las mismas mujeres no podemos introyectar que por supuesto que estamos viviendo violencia y entonces nos cuesta trabajo porque nos han entrenado, digamos, siempre a cuidarnos de los hombres, pero bajamos un poco la guardia o mucho la guardia cuando estamos entre mujeres y además tendemos a vivir y experimentar y ejercer violencias diferentes, como las violencias muy sutiles, entonces que terminan también destruyéndonos, acabándonos nuestra salud mental y demás. Y finalmente quiero hablar rapidísimo de un proceso, de un fenómeno que llamamos gestonormatividad, que es este proceso en el que se cree que la mujer que gesta es la más mamá que la que no gesta. Y esto, además, como toda la violencia estructural que vivimos, está reafirmándose constantemente ante jueces y juezas, ante la familia, ante la sociedad, ante médicos y médicas. Todo el tiempo nos están diciendo, sí, pues, o sea, tú qué bonita la mamá que vino aquí a adoptar a las niñas, pero la verdadera mamá es ella, entonces le vamos a hacer caso a ella, le vamos a dar la custodia a ella. Las mamás gestantes con una mano en la cintura se van de las relaciones con hijos e hijas y esto además, insisto, es agudizado, es una violencia agudizada por la falta de marcos jurídicos en otros estados, por ejemplo. Entonces no puedes registrar o reconocer a tus hijos e hijas y entonces la madre no gestante se puede quedar en la loma chiflando con el corazón partido, obviamente también afectando la vida de los niños y las niñas porque ya vivieron 3, 4, 5, 6, 10 años con su madre no gestante y de repente, ¡boom!, no, como el vínculo no se reconoce jurídicamente, no hay manera de moverle. Entonces es terrible. Siento que mucho de esta violencia tiene que trabajarse a través de un cambio cultural, pero también hablándolo entre las lesbianas. O sea, tenemos que hacernos muy conscientes de que también somos, uno, capaces de ejercer la violencia, pero también capaces de recibirla de otras mujeres. Dejar de romantizar toda la vida las relaciones entre mujeres me parece sumamente importante y reconocer los privilegios que nos pueden atravesar aún siendo madres, que pueden ponernos en una posición de poder con respecto a otra mujer. Entonces, es una plática que tenemos pendiente entre lesbianas, es una plática que tenemos pendiente, además, una vez que lo terminemos de entenderlo y de resolverlo, pues que tendremos que tener con toda la sociedad, pero urgente, un cambio cultural, urgente, y saber y desvincular la maternidad. Así como desvinculamos todo lo demás de procesos biológicos, también hay que desvincular la maternidad y hay que empezar a entenderla como una decisión, como un acto de amor que no tiene que ver con si gesto o no gesto, sino que tiene que ver con el amor, con el compromiso y con la forma en la que me invierto con un niño o niña o niñe que está a mi cuidado. Wow, pues son muchos temas, Sandra, que me parece que no, y justo, o sea, visibilizan toda esta problemática que siempre hemos dicho. A ver, se reforma el Código Civil en 2009 para reconocer el matrimonio igualitario, pero ese cachitito y no se revisa todo este código que además decimonónico, ya con miradas heteropatriarcales, cis heteropatriarcales tremendas, que pues nos vienen imponiendo estos estereotipos y estos roles de género, ¿no? A las parejas inclusive heterosexuales. Ahora, pues por supuesto a las familias diversas, homoparentales, lesbomaternales y cualquier otra composición familiar, pues esos estereotipos. Y entonces vienen estos, ¿no? Y entonces, ¿quién la hace de mamá y quién la hace de papá? ¿No? Y justo yo lo digo tal cual porque me acuerdo que se acercó una vez una mujer que tenía una relación lésbica con otra mujer y las dos eran mamás de un hijo que ella había gestado. Y el juez le decía, es que tú eres la mamá, ella no. Entonces ella le decía, no, es que ella es la mamá también y las dos tenemos, y lo tiene que ver desde esa perspectiva. O sea, no nos puede aplicar la norma como si fuésemos una pareja heterosexual. Y aún así, me parece que seguir aplicando esos estereotipos, esos roles de género, también invisibilizan una paternidad, por ejemplo, activa y comprometida. Me voy contigo, Ana, para no robarme tanto la palabra, pero el tema también me parece muy interesante en términos, digamos, legales, ¿no? De cambio normativo. Toda esta cuestión de la gestonormatividad, no conocía ese término, gestonormatividad, reproducción de estereotipos, roles, etcétera. Ana, adelante. Muy bien.
súper importante los temas que nos plantea Sandra, principalmente el de la gestonormatividad, porque justamente lo que dices, no conocías el término. ¿Y por qué no conocías el término? Porque las madres heterosexuales, perdóname, no necesitan conocer el término, no han estado ahí, ¿ok? Entonces, esto nos habla primero de lo que ya nos comentaba Sandra, una violencia estructural. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre lesbofobia, ¿ok? Sobre este odio a las lesbianas, sobre esta inexistencia de las lesbianas. Para el sistema no existimos, somos un fallo, somos un glitch. Entonces, si no existimos, no se puede legislar para nosotras, no se nos puede incluir en las leyes. Porque nuevamente, pues si no sabemos que existen estas señoras lesbianas que les dio por estarse reproduciendo y aparte como gremlins van sacando hijos por todas partes, pues obviamente no tenemos leyes para eso. Entonces, como comentabas, 2009 se aprueba matrimonio igualitario y muchas creyeron que ya estaba todo resuelto, qué bonito, qué maravilla, pero no. 2010 empiezan a realizarse los primeros matrimonios igualitarios y resulta que las letras chiquitas dicen que bueno, que sí se puede la adopción. Ah, qué chido, qué maravilloso. La adopción le viene muy bien a los matrimonios de hombres gays, a las familias homoparentales. Pero nuevamente, lesbofobia, no existimos, por lo tanto, no pensamos en las familias lesbomaternales. Y es bien importante mencionarlo. Nosotras las lesbianas maternamos, tenemos familias lesbomaternales. Así pues, algunas de nosotras ya habíamos tenido hijos, hijas, hijes antes del matrimonio y llevaban únicamente los apellidos de una de las dos madres. Una sola de las dos madres. ¿Cómo hacemos entonces para la filiación de estos hijos, hijas, hijes con la otra madre? Pues, aparte de algunas marchas, algunas peticiones y varias manifestaciones, fue necesario llegar a un litigio estratégico con el registro civil para que se pudiera comenzar a plantear el tema. Ahora, el registro civil, tú no creas que lo dijo así como, mira, no sabía que hacía falta, déjame se los hago. No, bueno hubiera sido que fuera de esa manera tan rápida, tan práctica. No, el registro civil dijo, a ver, a mí compruébame que hay más familias como la tuya que necesitan un reconocimiento de hijos por parte de la otra mamá lesbiana. A mí compruébame que el tema está de moda, pónmelo de moda tú. O sea, ármame un eventito aquí en el patio del registro civil como para que se vea que el tema LGBT sí está vigente. Estamos hablando de 2003. Y mira, como no termino de creerte ni en las 40 y tantas familias que ya me juntaste, ni en la visibilidad que ya me diste, creo que sería bien importante que me armaras un eventito así pequeño con sociedad civil, con académicos, con pues organizaciones también no gubernamentales, y organizaciones de gobierno también, que respalden esto que me estás diciendo. O sea, yo necesito que haya gente importante, que me diga que de verdad podemos hacer reconocimiento. Pues bueno, todo esto con el apoyo, auspicio y trabajo de Aleli Ordóñez fue posible. Conseguimos a las familias, armamos el evento para poner el tema de moda e hicimos también el otro evento con todas estas personas importantes que dijeran, oigan, porfa, neta, sí, ya hay que hacer registros lesbomaternales, reconocimientos de hijos e hijas de madres lesbianas. Y fue así como a partir del 20 de agosto de 2013, esos fueron posibles. Y pues diríamos ya, ¿verdad? Pero efectivamente estamos aquí viviendo en la isla de derecho. Sucede que la violencia estructural no es la única que existe. Tenemos la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia laboral, la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia institucional, es que a nosotras, las madres lesbianas, a las maternidades lésbicas, sobre todo las maternidades lésbicas visibles, nos tienen vigiladas las instituciones. Y no es que yo sea paranoica, o sea, a lo mejor sí soy paranoica, pero como quiera me persiguen. O sea, de verdad están las escuelas vigilando nuestra maternidad. Están las instituciones médicas, los hospitales vigilando que de verdad no estemos haciéndole, no sé, tengamos síndrome de Munchausen o algo así, haciéndole algo a las infancias. Están también
por supuesto, las instituciones religiosas, la institución más grande de todas, la familia, vigilando todo el tiempo qué tipo de maternidad ejercemos. Entonces, no nos dejan respirar, estamos todo el tiempo así, y sucede en la violencia simbólica que no existimos en los medios. Ok, sí, en 2002 estuvo de moda la letra L, The L Word, y sí, salían ahí unas mamás lesbianas. Y de ahí, pues, obviamente fue el boom, a todo el mundo se le ocurrió que con la reproducción asistida se podía, y hubo muchos hijitos, hijitas, hijites de madres lesbianas por todas partes. Así empieza la historia. Pero en cada una de las entidades en nuestro país se seguía creyendo que cada una era la única madre lesbiana en el mundo entero. Violencia simbólica, no nos veíamos unas a otras. Por eso es que creamos la red de madres lesbianas en México, para irnos conociendo, vinculando, sabiendo que estamos ahí unas con otras, ¿ok? Y en este no saber que existen, justo a mí me pasó, yo lo viví, estando en Monterrey teníamos comales, la comunidad de madres lesbianas, comales para las tortillas, en la que varias compañeras vivieron casos como los que mencionó Sandra. O sea, una de ellas divorciada del señor, en cuanto el señor se entera que la señora es lesbiana y está con otra mujer, va y le quita los hijos y el juez dice, tienes razón. Otro caso, la mujer es lesbiana, lleva años siendo lesbiana, está con su pareja, juntos planean este hijo, se embarazan de una amistad. Entonces la mamá dice, no, mi hija no puede estar creando un hijo así, y va y se lo quita, dice por medio todo a favor de la señora. Esto en Nuevo León. Yo decía, no puede ser posible, no puede ser posible. Esto seguramente en Ciudad de México no pasa. Fue por eso que me vine para acá. Y ver que aquí también pasa, en la Isla de Derechos también pasa, es de verdad te explota la cabeza. Yo te estoy hablando de 2009. O sea, han pasado ya 14 años, y bueno, 13 años, y estas cosas siguen sucediendo también aquí y en todas partes, y no hay, parece que no hay forma de pararlo. Entonces tenemos unos casos muy fuertes ahorita sucediendo en Jalisco principalmente. Jalisco, que va de avanzada con infancias trans y con otros temas, no reconoce a las familias maternales, y está terrible, está terrible. Y eso, bueno, o sea, yo ya no me voy a extender mucho porque ya me robé el tiempo ajeno también. Está la violencia laboral, en la cual la madre no gestante no es reconocida, no se le dan los días, cuando le va bien la tratan como un padre, etcétera. También yo lo viví personalmente cuando el reconocimiento de mis hijos, yo fui una de esas personas a las que el registrador le preguntó, ¿y quién es la mamá? ¿Cuál es más mamá? ¿De qué cuerpo salieron esos hijos? Esa es la gestonormatividad. Cuando la gente te está preguntando ¿de qué cuerpo salieron esos hijos? Eso no se lo preguntas a una madre heterosexual que acaba de adoptar un hijo, una hija, un hijo. No, asumes que madre solo hay una, aunque sea la adoptiva, porque siempre vamos a tener el auge de los biologicismos en esto. Entonces tenemos mucho que pensar, mucho que ahondar. Y pues por supuesto que en este mundo de invisibilidad está terrible y muy difícil hablar de la violencia intrafamiliar, porque ¿cómo vamos a hablar de que entre lesbianas también nos violentamos si tenemos miedo de todo lo que puede pasar? O sea, si yo le digo a alguien que mi esposa, que mi novia, que mi compañera de vida me está golpeando, me quitan a los hijos, me dicen que estoy loca, me dicen que me pasa porque yo quiero, porque soy lesbiana, porque quiero. Entonces yo tengo la culpa de las propias violencias que vivo. Gracias. Al contrario, Ana, gracias, ¿no? Y es muy importante justo, ¿no? Bueno, ahondar en esta perspectiva. Y todo el tiempo estaba yo pensando en el caso, pues, paradigmático en la región de Karen Atala, que es justo eso, ¿no? Una mujer que primero estaba en una relación heterosexual con un hombre, tienen hijos, hijas, y después se separan, ella tiene una relación homosexual, lesbiana, pues, con una mujer, y le quitan a las niñas porque, pues, esta idea, ¿no? ¿Cómo es posible que las niñas vayan a crecer viendo ese ejemplo, ¿no? Y me parece, pues, ese es el ejemplo, digamos, en términos judiciales, en términos de precedente de estos casos que pones. Sofía, vamos a hacer una pausa y regreso contigo justo para retomar un poco este tema y pues en el último bloque, pues que platiquemos un poco pues el cambio cultural que necesitamos hacer, hacia dónde tenemos que ir, además de la visibilización, porque creo que eso ha sido el hilo conductor de esta conversación. No le cambien, estamos en Espacio Diverso y ahorita regresamos.
Pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre lesbofobias. Y en el bloque anterior, pues tanto Sandra como Ana nos estaban hablando justo sobre el concepto de gestonormatividad, la cuestión del reconocimiento de la afiliación, las violencias, esta idea de continuar con los roles y los estereotipos de género. Y bueno, pues me gustaría retomar contigo, Sofía, un poco de lo que han compartido tanto Sandra como Ana. Y quizá sería interesante hablar contigo sobre el tema quizá de dejar de romantizar las relaciones, hablar un poco sobre la composición familiar lésbica, no lesbomaternal, sino lésbica en general, etcétera. Entonces, te paso la palabra para este último bloque. Gracias. Pues sí, bueno, el tema de las familias, o sea, creo que es importante decir que efectivamente, ¿no? O sea, no todas las lesbianas tenemos proyecto de maternidad humana, a lo mejor maternidad se puede considerar como interespecie para quienes hablamos de perrijes y de gatijes y de demás cosas, pero, o sea, eso, ¿no? O sea, a lo mejor sí podemos tener proyectos de cuidados de otras criaturas, podemos tener proyecto de construir un hogar con otras personas y ni siquiera tiene que ser, para empezar, no solo una pareja, también están como las situaciones poliamorosas donde se puede construir con varias otras personas desde una como relación romántica, pero también inclusive con nuestras amistades, ¿no? O sea, sé que, por ejemplo, yo tengo 26 años, ¿no? Y como dentro de mis círculos sociales cada vez más se habla, por un lado está la cuestión de la precariedad generacional y general, ¿no? Pero, o sea, sí está, pues hago parte de una generación que es así como de que no tengo idea de cómo va a ser mi vida a los 60 años, no sé cómo va a estar el planeta, no sé cómo va a estar la economía, no sé cómo, no, es muy difícil proyectarse. Sabemos que muchas personas de nosotros no vamos a llegar a tener como un retiro o pensión, ¿no? Entonces como que si estamos pensando, o sea, construir una familia en este contexto, sí puede ser como un, pues igual y no voy a tener hijos que me vayan a mantener, no es por supuesto lo que deberían, no es su función en este mundo, ¿verdad? Pero pues muchas veces se piensan las familias así, ¿no? Así como de la próxima generación me va a mantener a mí. Pero entonces se piensan en construcciones comunales, ¿no? Así como de cómo le voy a hacer para que yo con mis amigues, ¿no? Y mis amigas lesbianas y demás, podemos como juntarnos y mantenernos y tener como nuestra casita y de alguna forma ahí también cuidarnos, quizá efectivamente también a les hijos de otra, pero que no son, ni pretendo adoptarlos, ¿no? Pero o sea, también como estos cuidados colectivos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, eso respecto a las familias, o sea, que sí estamos en este contexto de construir hogares, familias, las familias elegidas que pueden ser nuevamente parejas o como demás, sin necesariamente ese proyecto de maternidad. Y habrá que pensar efectivamente qué reconocimientos, qué protecciones civiles, administrativas, legales podemos tener para esos vínculos que no necesariamente pasan tampoco por el matrimonio, ¿no? O sea, como que sí hay que, es una cuestión ahí que ya se está hablando, por supuesto, ¿no? Y, o sea, que hay que seguir pensando en cómo el Estado puede garantizar nuestros derechos aunque tengamos esta diversidad de vínculos. Y por otro lado, sí, o sea, yo creo que conectando ya esta cuestión al tema de la lesbofobia y como el cambio cultural que se necesita para erradicarla, yo diría que sí, por ejemplo, en el programa anterior yo hablaba de la lesbofobia un poquito, pues eso, ¿no? O sea, como aquella lesbofobia que se vincula a que no se puede concebir a las mujeres sin un hombre, ¿no? Entonces, como en esa relación específica de qué significa una mujer sin un hombre, una mujer que no se apega a la feminidad, una mujer que no se apega a los estereotipos de lo que una mujer tiene que ser en la vida. Entonces, por un lado, como deshacernos de esas ideas, ¿no? Que tienen que ver mucho con los estereotipos de género. Por otra parte, por supuesto, con la heteronorma, ¿no? O sea, esta idea de que está mal si te relacionas con una persona de tu mismo género y pues claro que no, ¿no? O sea, podemos vivir en pleno bienestar, alegría y amor. Ahora sí, también sí, haciendo el punto de que tampoco efectivamente hay que considerar que dejamos de ser seres humanos por estarnos relacionando con otras mujeres, ¿no? O sea, tenemos nuestros propios historiales de violencia que podemos reproducir de diversas maneras y finalmente necesitamos también muchas herramientas para relacionarnos de manera responsable con otras personas, con cuidados y con, efectivamente, ¿no? Las herramientas de comunicación para generar acuerdos y para eso, no caer en todas las problemáticas que ya comentaban Ana y Sandra, ¿no? De que se pueden dar, por ejemplo, entre parejas de mujeres que comparten hijos y demás. Entonces eso, y por último, también la cuestión, sin duda, de la expresión de género, ¿no? O sea, como este asunto de lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar la lentitud, ser machorras, tortilleras, etcétera, que tiene que ver con las mujeres o las personas que somos asignadas mujeres al nacer, pero que no somos femeninas, ¿no? Y entonces también darnos ese espacio de eso, que podemos tener fluir dentro de nuestra expresión de género, también desde nuestra identidad de género, por supuesto. Entonces, la educación integral en sexualidad, como ya lo planteaba Ana,
para mí es como la piedra angular, no limitarlo a los espacios escolares, porque hay población que no está escolarizada, aunque también sean infancias y adolescencias, y también, por supuesto, las poblaciones adultas. Sabemos que muchos de estos mensajes anti-LGBT se transmiten a través de los espacios de la familia, a través de los espacios religiosos, desafortunadamente, en las calles, en los medios de comunicación. Entonces, como que hay que, eso, ¿no? O sea, necesitamos sensibilizar muchísimo más a la población en amplio para que se dejen de ver negativamente todas las sexualidades que no sean heterosexuales, todas las identidades y expresiones de género que no sean normativas, cisgénero, etc. Muchas gracias, Sofía. La verdad es que, pues sí, o sea, toda esta cuestión que mencionas de estas composiciones familiares, construcciones comunales, cuidados colectivos y el reconocimiento legal, me parece que ese es un tema súper importante que dejas ahí sobre la mesa y que dejaremos aquí en el invernadero, como decían algunas amigas, esas ideas para que vayan floreciendo, porque a mí me parece que justo necesitamos avanzar a entender estas relaciones humanas desde otras perspectivas más allá de las familias heterosexuales, ¿no? Papá, mamá, sus hijitos biológicos, y reconocer estos derechos entre, pues sí, construcciones distintas, ¿no? Que se reconocen como hogares y como familias elegidas. Sandra, pues ahora sí que ya para cerrar nos quedan 5 o 6 minutos más o menos de programa, entonces, cambio cultural, ¿qué propones? Ok, estaba pensando en dos cosas que me parecen muy importantes. A las mujeres lesbianas de pronto nos quedamos en un sándwich de opresiones muy feo. Estamos entre la banda LGBTera, que en realidad es súper homonormada y entonces todo gira en torno a los hombres gays, todo. Y entre la banda feminista, que ahora está utilizando a nuestra orientación sexual y nuestra identidad como lesbianas como una forma de oprimir a la banda trans, ¿no? O sea, decir como, es que no hay hombres trans, son lesbianas, machorras, y lo que pasa es que no sabes cómo me ofende que utilicen mi identidad política como una manera de pegarle a otra población. Entonces, de pronto las mujeres lesbianas nos quedamos un poco como entre, o sea, ya no me siento arraigada tampoco al feminismo, que era un poco lo que de pronto me salvaba de cuando estaba muy harta de estar peleando porque me pusieran un poquito de atención y me voltearan a ver en la banda LGBTera. Entonces, creo que tenemos que trabajar muchísimo en hacer estos encuentros entre mujeres lesbianas, trans incluyentes, pero también feministas, pero también respetuosos de cualquier tipo de orientación sexual, identidad de género, identidad en general. En tanto, me parece un gran acierto, y perdón que lo vaya a mencionar, pero la Marcha Lencha, soy fan de ese esfuerzo, porque justamente nos llama a nosotras lesbianas que estamos en medio de ese sándwich. Sí, claro que quiero que se escuche mi voz, pero hey, no quiero que me digan que soy trans excluyente, por supuesto que no. Entonces, creo que esta organización, este tipo de visibilidad que están dando este evento o estas organizaciones son sumamente importantes, porque en tanto estemos más unidas, trabajemos más organizadas, más podremos exigir tanto a los movimientos sociales respectivos como al Estado específicamente y a la sociedad, por lo tanto, que el Estado no es nada más el gobierno, sino el Estado somos todos y todas las personas que convivimos en este mundo, en este país particularmente. Podremos exigir entonces a toda la sociedad, uno, visibilidad, voltéenos a ver, y dos, tenemos estas necesidades específicas, tienen estas deudas con nosotras, entonces aquí les esperamos muy contentas para ayudarles a seguir avanzando con respecto a nosotras. Y pues ya nada más, gracias Geraldina por el espacio y acá andamos a la orden. Gracias, Sandra. Justo, ¿no? Y el programa, el 1, justo era un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, necesitamos hablar de la L en el acrónimo, ¿no? Porque de pronto, pues justo, ¿no? O sea, bueno, pues al final del día, los hombres gay, pues siguen disfrutando el privilegio de la masculinidad, a pesar de ser cruzados por esta heteronormatividad, pero bueno, pues al final del día el privilegio ahí está. Y la situación de violencia que viven, sobre todo las mujeres trans, pues también hace un poco que se cargue la balanza del otro lado y que no se hable de la lesbofobia, que no se hable de la realidad de las mujeres lesbianas, que no se hable de todo esto que hemos estado conversando en el 1 y en el 2 en esta vez. Ana, no te quito más minutos. Rapidito, porque también puedo. Para mí, para el cambio cultural, solamente hay una: visibilidad, ante todo. Si tú eres lesbiana, lencha, cualquier persona en el espectro de las lentitudes, visibilízate. Es
súper importante, porque de esta manera la gente aprende a verte. Tú estás hablando de tu realidad, la gente aprende a verte. Recuerda, lo que no se nombra no existe. Tenemos que nombrarnos en todas partes. Y si tú no eres lesbiana ni de ninguna de estas poblaciones de las lentitudes, busca a tu lesbiana de confianza y ayuda en su visibilización. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Justo, ¿no? Sí, no, y es muy importante precisamente eso, el visibilizar, el hablar de los temas, porque en realidad, de verdad, de pronto nos dimos cuenta acá en COPRED que no estábamos hablando lo suficiente de las lesbianas, ¿no? Y esperamos que, bueno, estas conversaciones no queden aquí. Tenemos ya estos programas, pero evidentemente con 2 programas no se cubren ni las problemáticas, ni las cuestiones, ni las realidades, ni los contextos. Ana, ¿hasta cuándo, o si sigue estando la exposición que inauguraste el Día de la Visibilidad Lésbica ahí en la Glorieta? Tristemente, únicamente estuvo el día 26, pero está programada para que se vuelva a poner en diferentes estaciones del metro de la Ciudad de México. Y tenemos programadas 10 días en octubre, justamente para conmemorar el 8 de octubre, que es el Día de las Lesbianas, y 13 de octubre, que es el Día de las Rebeldías Lésbicas. Ahora, estén al pendiente porque vienen muchísimos eventos que tienen que ver con las lentitudes. Viene, por supuesto, lo voy a decir, 18 de junio, la Marcha Lencha. Y en este año la Marcha del Orgullo está completamente enfocada en las mujeres de la diversidad. Entonces, vamos a tener 2 marchas muy importantes que nos visibilicen. Y vienen muchas cosas más. Manténganse atentas. No, es muy importante justo y que hablemos y bueno, que justo durante no solamente el mes del orgullo, que es junio, declarado en esta Ciudad de México, todo el año, como hemos escuchado en muchos espacios, las personas de la diversidad o de las disidencias sexual y de género existen todo el tiempo y existen todo el año, no solamente un día o un mes al año y no solamente en un programa. A mí me parece esto fundamental y ojalá podamos traer la exposición acá a las oficinas de COPRED. Ya les estaremos avisando para que la vengan a visitar. Y bueno, pues decirles que aprovecho el minuto que nos queda para decirles que en COPRED, por ejemplo, las denuncias que recibimos por discriminación, cuando las catalogamos en LGBT, queda un número grande. Cuando las desmenuzamos en el acrónimo, casi no denuncian las mujeres lesbianas la discriminación. Entonces, aprovecho el espacio para decirles, denuncien las discriminaciones, y lo digo en plural, que se viven en todos los espacios que hemos mencionado aquí, en el tema familiar, en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema de acceso a la justicia. Tuvimos una mesa justo que nos estaban comentando esto que ya salió aquí, ¿no? Vengo a denunciar violencia familiar por parte de mi esposa. Ay, no, pues eso no es violencia familiar. Violencia familiar es que te pegue un vato, ¿no? No, también es violencia familiar que se golpeen o que haya violencia física o de cualquier otro tipo entre mujeres. Entonces, denuncien en COPRED, es muy importante porque pues precisamente podemos a partir de esas denuncias transformar inercias, transformar prácticas. Y no solamente a través de las denuncias, ese es un compromiso que tenemos y yo por eso agradezco mucho que nos hayan acompañado Sofía, Sandra, Ana en este programa, en este segundo programa y no solamente en este programa, sino siempre que nos acompañen en el trabajo que hacemos desde el COPRED. Este es Espacio Diverso, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y pues nada, nos vemos a la próxima y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este segundo programa sobre lesbofobia. Hasta luego.